Ok, ¿ya se puede ver el archivo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo quedó. La calificación está compuesta por tres aspectos, ¿sale? Por la evaluación continua, que es más bien que corresponde a a la mayoría de las actividades que se dejaron a través de la plataforma y que correspondían a los ejercicios y a las tareas que se dejaban semana con semana, ¿sale? Y eso es lo que está representado en la primera columna, que vale 4 puntos, ¿sale? En la siguiente columna tenemos la infografía, ¿vale? La infografía valía 3 puntos y está en la segunda columna. La tercera columna es la de la práctica en COI, ¿vale? El último ejercicio que hicieron ustedes, el ejercicio contable que registraron en el sistema, ¿sale? También valía 3 puntos. La siguiente columna es únicamente la suma de los aspectos anteriores y la columna G, la última, es la calificación ya redondeada, ¿sale? Y es la calificación que obviamente se va a registrar en el sistema, ¿sale? Entonces, déjenme bajarle para que puedan ver su calificación. La voy a dejar unos instantes ahí para que la puedan ver y después la voy recorriendo, ¿sale? Le voy a recorrer. Financiero.
¿Dudas, chicos, chicas, con sus calificaciones? No, profe. No, profe. No, profe, gracias. No, profe. Bien, excelente. Bueno, pues entonces, ya con esto damos por concluido el primer parcial y a partir del siguiente tema y de la actividad que ya les subí a la plataforma, pues empezamos el segundo parcial. ¿Sale? Entonces, déjenme ponerles en pantalla la presentación para que vayamos siguiendo este tema. ¿Ya se puede ver? Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, el primer tema de esta semana es el de cálculo de percepciones. ¿Vale? Ya vamos a empezar ahora sí con los ejercicios, con la parte práctica para hacer estos cálculos. ¿Sí? El día de hoy nada más vamos a ver percepciones y para el viernes vamos a ver las deducciones y en cuánto quedaría ya el pago de nómina de los trabajadores. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar. Ok, perfecto. Primero tenemos el salario diario. Hay algunos, los primeros tres, si no me recuerdo, las primeras tres diapositivas son cálculos que se derivan del salario y que nos sirven para hacer el cálculo de otras percepciones, ¿sale? Principalmente de las prestaciones que recibe el trabajador, ¿sale? Entonces, el salario diario, pues como su nombre lo indica, es el salario que un trabajador percibe por cada día laborado. Ajá. Por cada jornada laboral, ya habíamos visto, ¿no? Que tenemos tres tipos de jornada, la diurna, la nocturna y la mixta. Dependiendo del tiempo que dure cada jornada, bueno, pues es el salario que va a estar recibiendo por cada una de esas jornadas diarias. ¿Sale? ¿Cómo lo calculamos? Pues es muy fácil, ¿sí? Únicamente tenemos que dividir el salario mensual entre 30. ¿Sale? Siempre se va a dividir entre 30. No importa si el mes tiene 31 o si tiene 28 días, no importa, siempre se va a dividir entre 30. ¿Sale? Por ahí tenemos un micrófono, por favor. Chéquenlo, para que no nos esté generando ruido. Una varilla de la dirección. Ahí, de hecho, mando unas fotos en el grupo. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, únicamente tenemos que dividir el salario mensual entre 30. Ajá, generalmente todos los contratos de trabajo, siempre que entramos a laborar, eh, el salario se expresa al mes, ¿sale? Difícilmente en el contrato va a venir expresado que el salario es por semana o por quincena o por catorcena. Casi siempre viene expresado al mes. Entonces, lo único que lo hacemos, como les decía, es dividirlo entre 30, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Supongamos que el salario mensual es de 10,000 pesos y si nosotros lo dividimos entre 30, el salario diario es de 333.33. ¿Sale? Creo que este primero, pues no hay tanto problema, ¿no? No está tan complicado.
Vamos entonces con el siguiente concepto, ¿sí? El salario diario integrado. Ajá. El salario diario integrado generalmente se utiliza para que la empresa pueda calcular el finiquito y liquidación. Ajá. El salario diario integrado no nada más está conformado por el salario, ¿vale? Es decir, en el ejemplo del anterior, no nada más por los 10,000 pesos, sino que también va a estar conformado por el monto proporcional diario que corresponde a la prima vacacional y también por el monto proporcional diario del aguinaldo, ¿sale? Entonces hay que hacer esos cálculos para poder sacar el salario diario integrado. Y como les digo, este cálculo, este salario diario integrado, se utiliza generalmente para calcular el finiquito y liquidación cuando, ya sabemos, cuando el trabajador pues sale de la empresa. Ajá. También lo utiliza el seguro para establecer sus cuotas de aportación de los trabajadores. Ajá, también se utiliza este salario diario. Y de hecho, en el ejemplo que vamos a ver el viernes, ahí viene ese salario diario integrado. ¿Sale? Entonces, para poder calcularlo, tenemos que sacar primero el salario diario, ¿sale? Que, pues como ya habíamos visto, es el salario mensual entre 30. Para calcular la parte proporcional de la prima vacacional, tenemos que multiplicar los días correspondientes de vacaciones, ¿sale? Recuerden que estos van aumentando dependiendo de la antigüedad. Entonces multiplicamos los días de vacaciones por el salario diario, por el 25%, que es el equivalente de la prima vacacional. Y todo eso ya lo multiplicamos primero y después lo dividimos entre 365. ¿Sale? En la siguiente diapositiva viene un ejemplo. Ahorita lo vemos. Y el tercer elemento que conforma el salario diario integrado es la parte proporcional del aguinaldo. ¿Sale? ¿Cómo lo calculamos? Pues, multiplicamos 15 días, es decir, el número 15, ajá, por el salario diario. ¿Por qué 15? Porque recordemos que el aguinaldo corresponde a 15 días de trabajo. ¿Sale? En caso de que en la empresa me den más días de aguinaldo, no sé, me den 20 o 30, entonces yo tengo que multiplicar esos 30 días, ¿sale? Pero bueno, como la ley marca que son 15 días, por eso aquí está expresado así, ¿sale? Entonces multiplicamos 15 por el salario diario y lo dividimos entre 365 días, ¿sale? Vamos a ver el ejemplo, ¿cómo quedaría ese cálculo? Primero es el salario diario que ya habíamos calculado, que es de 333.33, ¿sí? Después, la parte proporcional de prima vacacional, vamos a suponer que nada más lleva trabajando un año, por lo cual le corresponden 6 días de vacaciones. Ajá. Después lo multiplicamos por el salario diario, que son los 333.33, ¿sí? Y lo multiplicamos por el 25%, ¿sale? Hacemos esas multiplicaciones y el resultado nos da 499.99. Eso lo dividimos entre 365 y me da 1.37. ¿Vale? ¿Qué quiere decir ese 1.37? Bueno, que el trabajador va a recibir 1 peso con 37 centavos diarios por concepto de su prima vacacional. Obviamente ese no se lo dan así, se lo pagan en una sola exhibición, ¿no? Cuando cumple el año o los 2 años o el tiempo que sea, ¿sale? Pero bueno, repito, como es para hacer cálculos de finiquito, por eso se tiene que sacar proporcional en diario. Y después vamos con la parte proporcional del aguinaldo. Ajá. La parte proporcional del aguinaldo nos dice que debo multiplicar 15 por
el salario diario, que son 333.33. Ese resultado me da 4,999.95. Lo divido entre 365 y el resultado me da 13.70. ¿Y qué quiere decir ese número? Lo mismo que el de arriba, ¿vale? Que el trabajador va a recibir 13 pesos con 70 centavos diarios por concepto de aguinaldo, ¿sale? Si es que el aguinaldo se lo pagaran de forma diaria, eso es lo que le tendrían que pagar, ¿sale? Pero obviamente, como les repito, ¿no? Ni la prima vacacional ni el aguinaldo se pagan de forma diaria, se pagan en una sola exhibición y pues en la fecha en la que se cumpla esa prestación, ¿sale? ¿Qué hago para calcular el salario diario integrado? Pues únicamente sumo las tres cantidades anteriores. El salario diario integrado es igual al salario diario, 333.33, más 1.37, más 13.7. ¿Sale? Y el resultado es 348.4. Ajá. Ese es el salario diario integrado. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, gracias. Si se dan cuenta, pues nada más hay que seguir la fórmula, ¿sí? No, no es tan complicado, digo, son multiplicaciones, son divisiones, son sumas, ¿sí? Y teniendo la fórmula, pues no hay mayor problema, ¿no? Porque todos los datos se los va a dar el ejercicio, ¿sale? Vamos entonces con la siguiente percepción. La siguiente percepción son las horas extra, ¿sí? ¿Qué son las horas extra? Bueno, pues son las horas que el trabajador se tiene que quedar a laborar, pero que están excediendo su jornada laboral diaria. Ajá. Estas horas extra, la ley señala que no pueden ser más de 9 horas a la semana, ¿sale? Pero que si por X razón se exceden, entonces las primeras 9 horas se van a pagar al doble y el resto de las horas excedidas se deben pagar al triple, ¿sale? Es decir, si yo trabajo 10 horas extra, me van a pagar 9 horas al doble y 1 hora al triple. Ajá. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el salario mensual es de 10,000 pesos, como vimos en la primera diapositiva. El salario diario es de 333.33 y ahora tengo que calcular el salario por hora, ¿sale? Porque este sí hay que calcularlo en horas, ¿sale? ¿Cómo lo hago? Pues divido el salario diario entre 8. Ajá. Cabe recalcar que siempre, se va a dividir entre 8 siempre y cuando la jornada sea diurna, es decir, durante el día. Pero si la jornada es nocturna, entonces va a haber que dividirlo entre 7, porque la jornada nocturna es de 7 horas. Y la jornada mixta entre 7 horas y media, entonces habría que dividirlo entre 7.5. ¿Sale? Pero bueno, en este ejemplo, eso es jornada de 8 horas y el salario por hora es de 41.66 pesos. ¿Sale? Bien, entonces, ya que tenemos calculado nuestro salario por hora, vamos a ver cómo lo tenemos que calcular. Aquí dice, si se trabajan 6 horas extra, pues entonces yo multiplico mi salario por hora, que son 41.66, por las 6 horas extra que se trabajaron, por 2, porque quedamos que se van a pagar al doble, ¿sale? Y el resultado es de 499.92.
Pero ¿qué pasa si se trabajan 10 horas extra? ¿Vale? Lo que les mencionaba hace rato. Primero hay que calcular el salario por hora y se multiplican las 9 horas que nos dice la ley, ajá, por 2, porque se pagan al doble, y el resultado es 749.88. Y la hora que me falta calcular, porque en total fueron 10, esa hora se va a pagar al triple. Ajá, entonces, multiplico igual el salario por hora por la cantidad de horas que se trabajaron eh, y que sobrepasan el límite de horas extra, ¿sale? Por 3, porque esa va a ser al triple, ¿sale? Y el resultado me da 124.98 pesos. Ajá. Por lo tanto, nos dice que estas cantidades se deben pagar más su salario normal. El salario normal, ese se paga así, ¿no? Normal. Ajá. ¿Cómo quedaría? Bueno, en el primer caso, que se trabajaron 6 horas extra, pues tenemos que el pago quincenal es de 5,000, ¿no? Porque quedamos que el sueldo mensual era de 10,000, entonces a la quincena son 5,000, más los 499.92 de 6 horas extra, nos da 5,499.92. Y para el segundo caso, donde se trabajan 10 horas extra, los mismos 5,000 más 749.88, que son las 9 horas extra, al doble, y más, perdón, 124.98, que es de una hora extra al triple. El total sería de 5,874.86. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien con las horas extra? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces pasamos a la siguiente percepción, que es la prima vacacional. Ajá. La prima vacacional, pues es un monto en efectivo que la ley indica que se le debe dar al trabajador como extra, como pago extra, ajá, por concepto de goce de vacaciones, es decir, para que el trabajador tenga un poco de dinero extra y lo pueda disfrutar en sus vacaciones. No es mucho, la verdad es que es todo lo contrario, es poco, pero bueno, es una prestación y eh, pues se tiene que pagar y el trabajador tiene derecho a que se le entregue, ¿sale? Esta prima vacacional corresponde al 25% del total de días que, eh, que le corresponden como vacaciones. Ahí tú me cambié una letra. Ajá. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Nos dice que si al trabajador le corresponden 8 días de vacaciones, la prima vacacional será la siguiente, ¿vale? ¿Cómo la calculamos? Tengo que multiplicar 8, que son los días que le corresponden de vacaciones, por su salario diario, por el 25%, ¿sale? Entonces, ¿cómo quedaría? 8 por 333.33 por el 25%, por lo tanto, la prima vacacional sería de 666.66. ¿Sale? Les repito, tal vez no es una cantidad considerable, pero bueno, pues 600 pesos son 600 pesos, ¿no? ¿Dudas con esta prima vacacional? No, profe, todo bien. No, profe, gracias. Excelente. Muy bien. Y entonces pasamos a la última percepción, ¿sale? La última percepción es la prima dominical.
La prima dominical es muy parecido a la prima vacacional. ¿Por qué? Porque es el mismo porcentaje, ¿vale? Es el 25%. La prima dominical se tiene que pagar cuando el trabajador tiene asignado su día de descanso entre semana y por consecuencia pues tiene que trabajar los días domingo, ¿vale? La Ley Federal del Trabajo señala esta situación, ¿sí? Que el día de descanso de preferencia debe ser el día domingo, pero si por las operaciones de la empresa no se puede, entonces se le asigna un día entre semana, pero se le tiene que pagar esta prima dominical como compensación, ¿no? A que el trabajador no puede gozar de tiempo con su familia, ¿no? Por ejemplo, si tiene hijos o si trabaja su esposa o sus papás, etcétera, pues el día de convivencia familiar es el domingo y si él no puede estar, por eso será esta prima dominical, ¿no? Como compensación. ¿Sale? ¿Cómo la calcularíamos? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Nos dice que vamos a multiplicar el salario diario, perdón, el salario, ¿por qué le puse mínimo? Es salario diario, ¿vale? No es el salario mínimo, es el salario diario. Ajá. Por el número de domingos que se trabaje en la periodicidad de la nómina. Es decir, si a mí me pagan por semana, pues entonces nada más lo voy a multiplicar por uno. Pero si me pagan a la quincena, entonces la quincena incluye 2 domingos. Entonces tendría que multiplicarlo por 2. ¿Sale? Y por último, por el 25%. ¿Sale? ¿Cómo quedaría el cálculo? Aquí está. El salario diario es de 333.33 por 2, suponiendo que en este ejemplo el pago es a la quincena, por el 25%. ¿Sale? Entonces, mi prima dominical por 2 domingos que estoy trabajando va a ser de 166.66 pesos. Ajá. ¿Dudas, chicos? No, profe. No, profe, gracias. Todo bien, ok. Bueno, obviamente aquí vimos por separado, ¿no? Todas las prestaciones y las percepciones, pero puede ser que en algún momento el pago de la nómina se junten todos, ¿sale? Es raro, pero sí se pueden llegar a juntar todos, ¿no? Que se le tenga que pagar aguinaldo, que se le tenga que pagar prima vacacional, las horas extra y prima dominical, pues sí, sí puede darse el caso, ¿vale? Entonces, todos estos conceptos y estos rubros se tienen que incluir en ese pago de nómina, ¿no? Que, como les repito, pues ya vamos a verlo en la siguiente clase, ¿no? En la siguiente clase, ahí sí ya está un ejemplo de principalmente el cálculo de las deducciones, que es un poco más elaborado. Ajá. Y obviamente ya sumar todas las percepciones y restarle todas las deducciones para saber efectivamente cuánto se le va a depositar o a pagar a ese trabajador. ¿Sale? Y bueno, en la última diapositiva, pues ahí les dejé los ejercicios de cálculo, ¿sale? Para que calculen el pago de horas extra, para que calculen una prima vacacional y para que calculen una prima dominical, ¿sale? Y esos ejercicios obviamente son los que tienen que subir a la plataforma en el espacio que les publiqué desde el día de ayer. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, gracias. No, profe, gracias. Ok, perfecto. Les recuerdo que para la siguiente clase, ahora sí ya vamos a ocupar la tabla de retención del ISR. No sé si ya
la encontraron, si ya la obtuvieron. O ya ni se acordaban. Creo que no, profe. No. Ok, perfecto. Bueno, entonces para que la tengan a la mano, ¿sale? Porque la vamos a ocupar para los ejercicios, ¿sí? Y obviamente también para que aprendan a leerla, ¿no? Para que sepan cómo utilizarla. Porque, pues, obviamente los ejercicios ya los van a tener que realizar ustedes. Y es fundamental, es indispensable que tengan esa tabla a la mano. ¿Ok? Pues si no hay dudas, si no hay ¿Cómo nada dijo que se pendiente, llamaba, profe? se los pongo aquí en el chat nuevamente. ¿Sale? Es tabla de retención de ISR para el año 2021. ¿Sale? Bueno, nada más consigan la tabla mensual, ¿sale? Porque hay tabla quincenal, hay tabla semanal y mensual, ¿sale? Ustedes descarguen la mensual porque es en la que vamos a estar trabajando, ¿sale? Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda, chicas, chicos? No, No, profe. profe, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, por mi parte sería todo. Agradecerles que se hayan conectado, agradecerles su participación. Y bueno, pues nada más, que tengan excelente tarde-noche y nos vemos el día viernes. ¿Sale? Gracias, profe. Descanse. Gracias, profe. profe. Profe, descanse hasta mañana. Bye. Gracias, igualmente, que descansen. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye bye. Bye. Profe, ¿dijo la mensual o la semanal? La mensual, Andy. La mensual, Ah, por ok, favor. gracias. Ujú. Profe, una pregunta. Sí, sí, Brenda, dime. Yo me conecté ya después. La calificación entonces es la de plataforma. Si quieres, ahorita te comparto la pantalla para que cheques tu calificación. Dame un segundito. Sí, por favor. Profe, yo le tomé foto a las capturas. Bueno, las calificaciones se las mando a mi compañera. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 si las puedes subir al grupo por las personas que no se conectaron, ¿no? Estaría perfecto. Sí, profe, está bien. De todos modos, aquí está. ¿Sale? Gracias, profe. Sí, ya vi. Es un 8, profe. Gracias de todas formas. Ok, perfecto, Brenda. Hasta luego, profe. Cuídese. Igualmente, que estén bien. Bye, bye.